Con Consuelo Napaico, alcalde, psicóloga clínica y educativa, a propósito que hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Consuelo, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Buenos días a todos quienes están escuchando este importante programa. Hoy día efectivamente es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha en donde tenemos que todos tomar esa conciencia importante en función de prevenir este tipo de situaciones que realmente son lamentables. A propósito de eso, ¿cuál sería la reflexión a propósito de este día? La reflexión es que todos tenemos en nuestras manos algo en que aportar, algo en donde podamos apoyar también a mujeres que están pasando por una situación de aprietos, una situación en donde necesitan la ayuda, el apoyo de todos quienes las rodean. Tratar de trabajar siempre esta empatía, esta solidaridad, esta responsabilidad social que es importante justamente en casos como estos. Siento, antes de la pregunta de Beto, siento como que en el Perú, en estos últimos años por lo menos, sí se han hecho algunas cosas, pero que resultan insuficientes. Vemos feminicidio, las estadísticas son terribles. Efectivamente, en este año justamente hemos visto más de 17.000 casos justamente de violencia con niñas, niños, adolescentes, en donde se ha visto un indicador bastante grande, ya que estamos pasando todavía los rezagos de la situación de la pandemia, en donde ha habido un impacto psicológico bastante fuerte y en este sentido saber que hay comportamientos cada vez más violentos y agresivos. Esta ansiedad que se ha generalizado en todos los ciudadanos ha hecho que sucedan cada vez más casos de violencia en las familias. Entonces tenemos que darle prioridad también acá al tema de salud mental, que es una de las causas justamente del problema de violencia que tenemos. Hablamos de feminicidio, violaciones sexuales, maltratos psicológicos, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? En estas situaciones es que se ven diferentes tipos de violencia y justamente la mayor, la que tiene más índice es la violencia psicológica. Y en todas las edades, ¿no? En todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos, ¿no? ¿Por qué? Por ese grado de ansiedad que está justamente atravesando todos los ciudadanos por estos rezagos de la pandemia que han aumentado. Le decía, puede ser en la casa, en el colegio, en la oficina, en el trabajo, en la fábrica, en cualquier sitio. Exactamente, en todos lugares. En la calle también se ve acoso callejero, que también es un tema muy importante que abarcar, que trabajar. Muy bien. Entonces, la pregunta de Beto. Doctor Consuelo, uno de los elementos claves para afrontar... Beto también estudió psicología, por si acaso. Qué bueno. No concluí. Uno de los elementos claves para enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer ha sido desde la base social, desde la base educativa, desde el primer estado de formación. El enfoque de género ha sido una herramienta que ha sido propuesta por el gobierno y ha generado debates a favor y en contra. ¿Cuál es su posición? Definitivamente necesitamos dar una mirada de igualdad, una mirada en donde los niños, las niñas crezcan pensando que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades, en donde se trabaje justamente desde esta etapa temprana y también con los padres de familia, porque hay que tener en cuenta que se tiene que justamente promover más esta responsabilidad por parte de los padres para que sepan educar a sus hijos y hacer un trabajo en conjunto con los colegios, trabajar, por ejemplo, proyectos en función de desarrollar habilidades socioemocionales con los niños, autoestima, manejo de emociones, empatía, el que aprendan a resolver conflictos, a comunicarse asertivamente, a buscar soluciones, a trabajar en equipo, generar estos liderazgos positivos que se requiere desarrollar desde la etapa de la infancia, de la niñez. Entonces acá hay que darle prioridad justamente a esta etapa tan importante de la vida en donde están justamente los chicos aprendiendo y desarrollando su personalidad. Usted nos dice que el tema de la integración de la familia, la escuela y los niños, ¿cómo logramos también acercar un poco más a la familia, ¿no? Tal vez dentro del enfoque de género se plantea que, como usted bien lo ha remarcado, que entienda un poco el tema de la libertad, que pueda generarse una especie de comunicación y pueda integrarse entre todos, pero la familia, ¿cómo la podemos integrar en este espacio o en este trípode? Claro, es que se tiene que hacer un trabajo integral, como decía, un trabajo en conjunto, ¿no? Con los maestros, que son los líderes en el colegio, y los líderes en casa son los padres de familia. Entonces, la idea es, por ejemplo, de que desde las municipalidades se desarrollen programas en función de generar este desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños, adolescentes, y que se trabaje en conjunto con los padres, en las escuelas para padres, con los docentes, un programa donde integre a todos. Claro, porque como usted dice, todas las municipalidades en el Perú tienen una DEMUNA. Claro. Y todos los gobiernos regionales tienen también su espacio. O sea, eso debería ser más articulado. Tal vez ese es el déficit que tiene el aparato público de concretizar una política nacional.
Claro, sería importante justamente esto, estas políticas centradas y enfocadas en prevención, que es lo que le falta mucho a nuestro país, ¿no? Más que todo está el enfoque en ya cuando esté el problema, el abordaje, pero ¿para qué esperar este tipo de situaciones si se pueden prevenir? Entonces ahí es que tenemos que enfocarnos en los niños, que son justamente el futuro de nuestra nación, entonces ahí es donde hay que trabajar más. ¿Qué cosa es la violencia psicológica? La violencia justamente está caracterizada por ya una especie de agresión que se da al otro, en donde hay que tener en cuenta... Que no necesariamente tiene que ser física. No necesariamente, estamos hablando también de violencia verbal, psicológica, que es la que más predomina, y por ahí es que suceden los otros tipos de violencia, ¿no? Empieza siempre por la violencia psicológica, que es en donde están los mayores indicadores e índices que existen en nuestro país. Luego ya sucede la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, en donde es importante acá saber que estas personas que están agrediendo tienen sí características de personalidad en donde hay que trabajar mucho lo que es la salud mental, ¿no? Hablamos de rasgos narcisistas, psicópatas, sociópatas, en donde justamente se demuestra y se remarca esta falta de afecto que han tenido ellos en su infancia y por otro lado esta ansiedad que los desborda y que hace que descarguen con otros. Yo soy medio psicólogo y cuando le hablo de violencia psicológica como que le brillan los ojos. ¿Ha visto situaciones como esas usted? Claro, efectivamente, dentro de mi profesión he atendido muchos casos también de violencia, he trabajado programas en función de prevenir este tipo de situaciones, son situaciones que se dan en muchos ámbitos, en muchos lugares dentro del tema político, también las mujeres muchas veces sufren de situaciones de acoso político, entonces es importante acá tener en cuenta el trabajo también que puedan hacer desde los partidos políticos en función de prevenir estas situaciones y darle la atención debida. ¿Usted ha pasado por eso o no? Disculpe el atrevimiento en la pregunta. Bueno, como sabes, yo he sido precandidata para la alcaldía en La Molina. ¿Ha tenido algunas experiencias como esas? Me ha pasado, efectivamente. He pasado por una situación de violencia en donde espero... ¿De qué partido es usted? El Partido Morado. Bueno. Yo espero realmente que en este sentido las autoridades, justamente el comité de ética, el presidente del partido, sé que van a responder de la manera adecuada como amerita el caso, porque confío en que así va a ser. Oye, ha sido muy amable, Consuelo. Muchas gracias por atendernos en este día tan especial. Muy gentil. Gracias también y bueno, efectivamente es un día muy importante en donde todos tenemos una misión realmente importante en donde tenemos que apoyar, ayudar a generar una cultura más pacífica en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a Consuelo Napaico, alcalde, psicóloga clínica y educativa.